Buenos días otra vez en esta preciosa mañana en nuestro devocional diario edificando nuestra casa. Hoy te quiero animar a mantenerte creciendo. En el libro de Colosenses, Pablo, escribiéndole a los colosenses, si va conmigo, en el capítulo 1 del libro de Colosenses, verso 9 dice Pablo: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que Dios le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Él dice por eso. ¿Y por qué? Si usted lee los textos anteriores, usted se va a dar cuenta de que Pablo se entera, él nunca había ido a Colosa, pero se entera de que uno de sus discípulos había ido a Colosa y había predicado, expandido el evangelio en aquel lugar, y aquellas personas lo habían recibido con tanto gozo, aquellas personas lo habían recibido y se había expandido, no solamente en las personas lo recibieron, sino que en todos los lugares, y esta gente estaba creciendo. Cuando a Pablo le dan esa noticia, yo por lo menos pensaría que Pablo estaba, wow, gloria a Dios, aleluya, dile que buen trabajo. Pero él no hace eso porque el deseo de Dios es que usted y yo no nos conformemos en el nivel de vida espiritual que tenemos. Dice Pablo que cuando él escucha el crecimiento de los cristianos de Colosa, lo que lo impulsa a él, y a mí también, dicho sea de paso, por usted, y dice que lo que lo impulsa es orar, pedirle a Dios, y es interesante las cosas que le pide para ellos. No le pide que le dé un carro nuevo, le pide, lo primero es, oiga bien, dice que le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, que le revele su voluntad con todo conocimiento y discernimiento o sabiduría espiritual. No, esto no sucede de una manera mística, donde y ese era uno de los problemas que Pablo más adelante corrige en la carta a los de Colosa. Lo que él está hablando es algo más práctico, y es la palabra. La manera que nosotros conocemos la voluntad de Dios es conociendo la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice que él ora al oír el crecimiento de ellos para que ellos se mantengan en la palabra. Tú y yo, si queremos crecer, necesitamos entender eso, de que es en la palabra donde nosotros conocemos cuál es la buena voluntad de Dios, y llenarnos del conocimiento de su palabra y el discernimiento de lo que la palabra de Dios de verdad dice en nuestra vida, aprender a leerla. Entonces vamos a descubrir cuál es su voluntad, para que vivan de la manera digna del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. O sea, que Él dice que su oración, la oración mía para ti en esta mañana también es que tú puedas entrar de tal manera al conocimiento de la palabra de Dios, que puedas discernir correctamente qué es la voluntad de Dios para tu vida y poder vivirla, porque no podemos vivir lo que no conocemos. Eso es claro. Pero al conocer la voluntad de Dios, discernir en la palabra lo que Dios quiere para ti, entonces puedes vivirla y comprobarla y aceptarla como la buena voluntad de Dios. Edifica nuestra casa, mi Señor.